Pues bueno, darte un abrazo en la distancia, compadre. Ahí llevamos tiempo que estamos Hace tiempo que no conectados. hablamos. Estamos conectados, pero hablamos poco. Date un abrazo en la distancia. ¿Cómo estás? Todo tranquilo, todo bien. ¿Todo bien? ¿Cómo te lleva este? Bueno, la entrevista es en el contexto de pandemia. Ahí, porque igual Candela. darte las gracias por haber accedido, por haber aceptado la invitación ahí a este proyecto que estamos iniciando con deportistas, entrenadores y especialistas del deporte. Ahí, bueno, queremos vivenciar entrevistas biográficas de todo el esfuerzo en el deporte y todas sus vivencias. Ahí te doy las gracias por ser el primero en aportar y Gracias ayudarnos a ti por ahí en la este proyecto. oportunidad. Buenísimo. Bueno, empecemos entonces con las preguntas. Ahí, Ok. bueno, cuéntame de tus orígenes primero. ¿Dónde naciste? ¿En qué ciudad de Cuba? ¿Y cómo fue básicamente tu niñez inicialmente? Bueno, yo nací en Cabaña, en la provincia, anteriormente la provincia de Habana, actualmente provincia de Temisa, municipio de Mariel. Había mucha tradición de voleibol. Mis primos casi todos eran jugadores de voleibol, los que eran mayores que yo. Había gente que llegó al equipo nacional, Tito Cabaña, en la que él de la época de Benavides, de la época de esa gente que fueron a las Olimpiadas de aquí en Canadá en 86 y ganaron una medalla de bronce. Y siempre hubo tradición, siempre había gente alta, siempre había gente, se jugaba baloncesto y voleibol también. Y por ahí empezó más o menos la idea de que los primos jugaban y por ahí. Pero después, cuando muchacho me voy a Artemisa. Entonces, de niño yo iba siempre a las áreas deportivas y tenía extremidades largas, era jabado y eso. Y siempre los entrenadores de voleibol me invitaban a jugar. Pero cuando el voleibol se jugaba con cambio de bola. Y nunca me gustó el cambio de bola. A mí el cambio de bola era súper aburrido en un deporte. Entonces yo practicaba baloncesto, practicaba tenis, practicaba lo que practicaban mis amigos. Y nunca mordí el voleibol por el tema del cambio de bola. Cuando cambió de nuevo, cuando cambió la LESA, que se empezó a jugar Rally Point, ahí me interesé y fui y hablé con los entrenadores. Claro. Y entonces rápido esa gente me llevaron para la IDE y ahí empecé 13 y 14 creo que era cuando empecé en la IDE. Claro, ya esto fue parte de tus inicios, más o menos, bueno, así este es el contexto más o menos cómo llega el vóley a tu vida, fue a través de tu familia que jugaba, me comentaba. Yo siempre lo veía, siempre los tíos, siempre el papá y esa gente, mi mamá incluso veía las Olimpiadas hasta las 3 de la mañana, se veía los juegos, y se veía. Pero no lo practicaba por el tema de que no me gustaba el cambio de bola. Era una onda que nunca no me interesaba por eso. Me parecía aburrido en el sentido de que para hacer un punto había que sacar y demás. Cuando cambió las reglas sí me gustó y ahí empecé en la IDE. Y eso que eras pequeño, ya venía ya haciendo análisis incluso del sistema de juego. Llama la atención eso. Bueno, ya entonces, antes de la IDE, ¿no pasaste por áreas especiales? Las áreas especiales allá en Cuba. Pero como que poco tiempo. Prácticamente cuando empezó el curso me dijeron, bueno, si quieres puedes empezar en la IDE, ahí vemos, te damos 2 o 3 meses y vemos si aprendes o no. Y eso fue lo que pasó. Entonces, cuando empecé el equipo había mucha gente que se habían ido por problemas de disciplina o problemas ¿cómo se dice? De docente, que mucha gente que era prácticamente un equipo nuevo. Entonces, más o menos que ahí me abrió un espacio porque como todo el mundo era nuevo, no había mucha diferencia. Yo había practicado bien poco en el área, prácticamente iba a jugar, no a entrenar. Claro. Y entonces mi primer entrenador fue Juan Alberto Cordobés, que era le debemos mucho. Yo y muchos otros que quedaron más lejos que yo, porque además de un entrenador, era como un padre para nosotros. Pero ¿este entrenador fue del área especial o fue ya en tu etapa de la IDE? La IDE, sí, la IDE. Ah, en la etapa de la IDE. Juan Alberto Cordobés. Él estaba empezando como entrenador, era nuevo, pero siempre tuvo buen resultado y siempre se hacía énfasis en la técnica. Era muy técnico y siempre se fijaba en jugadores que pensaba que iban a llegar a tener un nivel a largo plazo. Porque hay muchos entrenadores que lo que querían era 13 y 14, que querían un equipito, pero al final todos eran chiquitos y jugaban muy bien esa categoría. Cuando pasaban 2 categorías más adelante no servían porque se quedaban chiquitos. Y siempre pensaba en jugadores a largo plazo. Entonces ahí conocí grandes jugadores que a la larga se convirtieron en mis amigos. Algunos llegaron al equipo nacional, otros no.
El primer año, 2014, no fui a los nacionales. Ya siendo 15-16, fui a los nacionales. Y entonces, ahí sí empezamos a tener resultados. También era un equipo nuevo, pero ese fue uno de mis mejores años. Se jugó en Camagüey y me acuerdo que casi todos los buenos partidos. Le jugué contra Juan Torena en ese año. Juan Torena es mi año. Es de tu año, claro. Del 85. Y ahí también, por ejemplo, jugué contra Lugo, que es como lo encontré en la universidad. Jugué contra, ¿cómo era que se llamaba? Sedi, que le decíamos Camello, que también jugó con nosotros en la universidad. Fui compañero de equipo de Marianao, que le decíamos Marianao, se llamaba José Luis Sánchez, que fue el libro del equipo nacional. En ese mismo año también fui compañero de Quique, Riniel Coimbra, que fue a las Olimpiadas haciendo el libro del equipo Cuba también. Tuve buenos compañeros y jugué contra buena gente ese año. Claro. Oye, pero... el comisionado provincial ese año llamó a mi familia y dijo que él pensaba que independientemente que había jugadores del equipo nacional que lo habían hecho muy bien, él pensaba que yo era uno de los que más había mejorado en el nivel y era los que más había aportado al equipo sin mucha bulla. Ese fue uno de los años que más aprendí en mi trayectoria y me marcó para el futuro, por la buena química que hicimos contra los jugadores. Después de ese año ya empiezo en la ESPA. Como era en Artemisa anteriormente, se jugaba 15-16 en la IDE y después juvenil ya se iba para la ESPA. Era tiempo difícil, tiempo de cambio, porque ya en esa etapa de mi vida yo más o menos como que sabía que se me iba a hacer muy difícil, sobre todo jugando central, con mi estatura y con mis características, llegar al equipo nacional. Entonces yo más o menos empecé a enfocarme un poco más en el tema docente porque yo quería tener una carrera. Y ahí jugué los 2 años de juvenil y que se jugó los 2 años, se jugó en Matanza, las 2 veces. Y el segundo año, cuando jugué en campeonato nacional juvenil, ya yo tenía mi carrera segura. Ya yo sabía que yo iba para la UCI. Claro, pero espérate, no nos adelantemos tanto porque te me fuiste muy adelante. Te fuiste muy adelante con tu historia. Pero descríbeme, cuéntame un poquitito más de esa etapa inicial en la IDE. ¿Crees tú que, bueno, este primer entrenador, me comentaste un poquito de él, pero crees tú que fue el que te dio las herramientas para convertirte en ese jugador después de nivel en EIDE y en ESPA, para poder afrontar eso? Como que el inicio, e incluso después tuvo otros entrenadores que fueron muy buenos, pero siempre te queda aquello de las enseñanzas al inicio, que te fijes en la técnica y tratas de hacer la técnica bien y levantes el brazo. Tenía mucho énfasis en el brazo arriba. Hay muchos entrenadores que solamente querían que tú tocaras duro o que marcaras puntos. Y él siempre tuvo énfasis, no importa cuántos puntos marque, no importa que tan alto sea, que esté chiquito, cuánto salte, siempre brazo arriba. Y tenía conceptos muy claros en ese sentido, de que puede ser mediano, puede ser alto, puede ser como quiera, pero trata de hacer la técnica lo mejor posible. Después tuvo otros entrenadores que fueron buenos, que fueron también como amigos en la cancha afuera. Me acuerdo de Emiliano, el Coqui, el Congo, eran gente que aportaba mucho, ¿entiendes? Pero no sé, era como si quizás en esos años aprendí menos de lo que aprendí antes. Quizás era porque era nuevo, no sé, pero era quizás después estaba más enfocado en la preparación física, o quizás que ya yo en esa época de mi vida, yo estaba más inclinado hacia la docente, hacia mi carrera, que prácticamente en el deporte. Claro. ¿Y mantienes la comunicación con ese entrenador? Con todos ellos, con la mayoría de mis compañeros de equipo, con toda esa gente, eso somos una familia prácticamente. Recuerdo que no hace mucho, creo que fue la última vez que fui a Cuba, me comuniqué con mis entrenadores y me dijeron, aquí no hay ni pelota. Y yo estaba aquí entrenando entrenador auxiliar de un college, es como decirlo, un tecnológico, politécnico, un tecnológico. Sí. No es una universidad, un tecnológico. Y esa gente y se habían hecho cambio de bola. Ellos jugaban con mi casa y el campeonato provincial les dijo que iban a jugar con Morten. Y todas las mi casas que se quedaron ahí interior no podían usarlas. Ellos lo iban a vender o regalarlas. Y les pregunté, me dieron como 5 goles, fui para ahí y se las di. Esa gente alababa, contentísimo, no hay ni pelota. Y yo así de la nada, con 5 bolas nuevas y se las di a los muchachos. Claro, siempre las entrenadores. Oye, entonces cuéntame también de esa primera parte, ¿cuáles fueron los principales resultados que tuviste en esa etapa inicial, en la IDE, o sea, en los campeonatos nacionales que participaste, y cuáles fueron esos, los principales resultados? Siempre estuvimos entre los 6 primeros, pero era bien duro tener medallas. No tanto porque los rivales eran buenos, pero más bien creo que era una mentalidad de que las generaciones que habían jugado antes que nosotros
siempre habían estado muy cerca de la medalla y al final nunca la tenían. Y ya nosotros veníamos con ese concepto de que medalla es casi imposible. Y muchas veces lo tuvimos a un juego de llegar a la medalla y al final todo se caía. Y entonces, al final, es una cosa que aprendí, disculpa que te salte, que aprendí cuando iba a la universidad, cuando me unía a gente como Lani, Adolfo, que siempre habían obtenido medallas. Y la mentalidad era la diferencia. Esa gente iba a un campeonato nacional a buscar su medalla. Nosotros íbamos a un campeonato nacional a ver si nos salía bien la cosa. Y a veces ese cambio de mentalidad es lo que puede a veces convertirse en la diferencia. Claro. Oye, entonces, ¿alguna anécdota? A pensar, sí, alguna anécdota que tengas desde el punto de vista deportivo, así que te haya marcado también, bueno, en eso mismo, lo que me comentaba, los campeonatos nacionales, alguna anécdota que te haya marcado, algún partido importante, algo así, perder una medalla, perder una clasificación. por ejemplo, cuando fuimos 16, que fue cuando más cerca la tuvimos, recuerdo que había equipos que siempre eran duros, siempre estaban duros. Camagüey, Ciudadana, Pinar del Río, Santiago, esos cuatro siempre estaban en la pelea. Y recuerdo que cuando jugamos contra Santiago, que era cuando quedó con Torena era pasador, se jugaba 4-2 con penetración. Perdimos en Taberé y Taberé fue 16-14. Fue un juego súper pegado. Después le metimos a Pinar del Río y sabía que esos dos iban a estar entre las medallas. Y después le metimos a Pinar del Río en Taberé. Tremendo partidazo también. Y sin embargo, después perdimos con un equipo que además teníamos que ganar un juego y lo sabíamos para clasificar. Y perdimos con Santi Espíritu, que era un equipo que ni siquiera había sido campeón el año anterior, pero con la gente cuando era en primer año, último año, así que el primer año ya no tenían mucho. Y perdimos un juego y nos quedamos fuera de los cuatro. Y al final nos dimos cuenta, ese año ganó Ciudadana, que tenía Cuní, tenía esa banda. Pinar del Río fue plata y nosotros lo habíamos ganado. Santiago fue bronce y nosotros habíamos perdido por 2 puntos en un tiebreak. Es decir, que estamos a nivel de esa gente. Lo que nos faltaba era la mentalidad ganadora, de ir a definir los partidos. Nosotros también teníamos gente buena, teníamos Maranado, que era buen jugador, teníamos gente que jugaba. Claro. Oye, entonces, ¿cómo es tu salida entonces del deporte de alto rendimiento, de la pirámide, de la ESPA en este caso? ¿Por qué realmente se da tu salida? Cuando yo era juvenil ya estaba casi claro de que el equipo nacional no era para mí. Yo no era los más altos, también jugaba central. Entonces yo me enfoqué más bien en la parte docente. Yo quería tener una carrera. Y me preparé para la UCI y la cogí, hice los test psicométricos, hice las pruebas esas y la cogí. En ese momento yo pensé que ya no iba a jugar problemas nunca, porque es lo que tú piensas, ¿no? Vas para la universidad. Nunca pensé que fuera a llegarme a la universidad y encontrarme lo que me encontré allá. Pero sí recuerdo que jugábamos muchos torneos en el Fajardo. En Fajardo se jugaban muchos torneos desde que éramos chamacos. Y conocía más o menos a esa gente que después me los encontré cuando llegué a la universidad. Entonces yo termino mi 12 grado, ya me enfoco. Yo jugué el último campeonato nacional juvenil sabiendo que yo tenía mi carrera segura, ¿no? Termino mi 12 grado y viene el año de servicio. Ahí no toqué una pelota. Me pasé un año entero sin tocar una pelota. Y empiezo en la universidad, que es una de las etapas más bonitas de mi vida, en sentido general. Empiezo la UCI. Ahí viene la pregunta esa. Ahí viene la pregunta de la UCI. Porque bueno, aquí es interesante porque tú, en tu llegada a la UCI, llegas a un nivel diferente, muy, muy diferente. Y lo que quería preguntarte, ¿cómo es tu llegada? ¿Cómo te reciben esos chicos de la UCI, que no muchos, la gran mayoría en los juegos interfacultades o en tu facultad no eran jugadores de vóley? Sí habían jugadores como Lani, Octavio y otros jugadores, pero ¿cómo te reciben nosotros? O sea, uno llega a veces a lugares donde lo menosprecian y hasta que uno no se desempeña o no ven el nivel real de uno, como no lo conocen, hasta que no lo conocen, uno no puede entonces quizás sentirse un poquito más cómodo y que la gente te reconozca, valga la redundancia. ¿Cómo fue esa acogida de los muchachos allá? Bueno, yo llego a la UCI pensando que ya no iba a jugar voleibol más nunca en mi vida. Ya, esa era la mentalidad que dejé cuando terminé mi 12 grado. Y recuerdo que entre las cosas que me gustó de la UCI era que tenía lo que para mí era todo lo que necesitaba en mi vida. Música, computadora, mis estudios que me gustaban. Y también había en cancha de voleibol y pregunté y me dijeron más o menos. Pero un día me acuerdo que fue una recreación y me encontré con Lugo.
Renier Lugo, y le digo, nos conocemos, nosotros jugamos juntos. Y hablamos un poco, y entonces creo que fue Lugo o alguien de mi facultad que me dijo, mira, estás jugando en las canchas que están atrás del gimnasio, están jugando voleibol por la tarde después de las 5. Y un día voy caminando, y cuando veo ahí, yo no pensaba que en la UCI hubiera gente de ESPA, ni que en la UCI se jugaba voleibol. Yo sabía que en Fajardo, las universidades estas de donde jugaba Tavares, yo sabía que esa gente sí jugaba voleibol porque había jugado torneos contra ellos, pero no sabía que la UCI era una universidad técnica, se jugaba voleibol. Entonces me acuerdo que después los conocí, pero en aquel momento eran gente extraña. Cuando voy a jugar, yo no conozco a nadie, nadie me conoce a mí. Me encuentro a Leonelsi y a Adolfo, que estaban jugando en contra mía. Y lo primero que me cayó mal fue, porque yo no sabía que eran jugadores de ESPA ni que eran del equipo de la universidad. Los veo sacando de suspensión. ¿Qué pensé yo, Martina? ¿Qué pesado, qué payaso esta gente? No saben ni jugar, sacando de suspensión. Ay, estaban fallando y fallando. Mira cómo fallan esta gente. Y jugué contra ellos, por supuesto, ni nos conocimos, ni nos saludamos, nadie sabía nada, ¿no? Pero al principio del curso, como 2 meses después de eso, hubo un tope que se fue a jugar a la universidad ¿cómo se llama? La que juega Tavares, esta de... La Escuela Internacional del Deporte. Claro. En la Escuela Internacional del Deporte. Fue un tope que fuimos a jugar allá. La idea era ir a jugar allá y después que ellos vinieran. Cuando ellos vinieron no lo dejaron entrar, porque cuando quedó la UCI era que no dejaran extranjeros. Bueno, claro. No vamos a ganar en eso. Cuando fuimos a jugar, me enviaron un correo y invitaron. Y abrí titular el primer juego. Yo no conocía a nadie, no habíamos ni siquiera entrenado. Yo recuerdo que el Arni estaba ahí, estaba yo, el pasado fue Noli, Adolfo no pudo ir, pero Adolfo, el entrenador era Achón. Adolfo le había dicho a Achón que me pusiera a jugar, que queríamos jugar, que pensaba que yo era jugador de voleibol. Y me pusieron a jugar, y me acuerdo que en el primer set le metí un bloqueo a Tavares, que ya lo conocía, de los torneos que jugamos la Mariposa. Y entonces ya ahí más o menos me invitaron a entrenar con el equipo, porque venían los juegos provinciales. Cuando los primeros entrenamientos, cuando yo fui a entrenar con el equipo UCI, de la universidad, ya lo conocía de vista a Adolfo, ya me comunicaba con Lugo, conocí a Larnie. A Larnie y a Adolfo después me acordé, cuando los conocí realmente, caí en quién eran ellos, porque los que eran 2 años mejor que yo en la ESPA y en la IE, me hablaron mucho de ellos. Adolfo fue, cuando era joven, fue el mejor pasador de su época. Y esa gente siempre le habían ganado a La Habana, siempre. Y siempre le iban con medallas, y muchas veces fueron hasta ahora. Ellos tenían muy buen equipo. Y no eran altos, eran jugadores que ganaban por lo aguerridos que eran, por la buena defensa que tenían y por lo rápido que jugaban. Pero también era un voleibol diferente al que hoy aprendí. Y entonces, cuando voy a entrenar con el equipo UCI, lo primero que me encuentro es que las pelotas tenían nombre. Esta pelota era, por ejemplo, de Adolfo y de Edgar. Y entonces, yo era como imaginado. Yo había visto regular el último torneo, y cuando iba a entrenamiento no tenía ni pelota. Entonces fue una cosa que me chocó, porque ya era como ya ellos tenían su piña, ya ellos tenían su cosa ahí. Y entonces yo venía a un ambiente donde era titular, y voy a ver un ambiente donde hay gente que hay pocos de ESPA, y los que no son de ESPA me están empujando para el lado, porque llevamos años ahí. Entonces el entrenador también era Chon, que es un tipo que tiene mucha experiencia en voleibol. Entonces aquello como que me fue picando, ¿no? Pero bueno, había que jugar. Y me acuerdo que jugamos, no me acuerdo si fue un provincial o fue un ramal, creo que fue un ramal, porque ellos habían clasificado el año anterior para el provincial, en el provincial. Y se jugó en la Universidad de La Habana. Le metimos las manos, la Universidad de La Habana tenía un equipo, que habían cogido gente de la Cujá y la Universidad de La Habana, tenían tremendo trabuco, tenían a Luisito, tenían muy buena gente que jugaba. Y le metimos 3-0 en un día que habíamos tenido un accidente en una boba. Salimos del accidente, la boba nervioso, calentamos y le ganamos 3-0, gracias partido. Y después perdimos con Villaclara, otro partido más, que tuvimos un set ganando, creo que fue como 3-9, algo así, y lo perdimos como molioso, y ese partido nos dejó fuera de Nacional. Pero ahí ellos me vieron jugando, y sobre todo me vieron calentando, porque yo seguía en forma física, y yo calentaba y mandaba la pelota para el lado allá, entonces ellos como se dieron cuenta, bueno, él puede jugar. Y ahí, después de ese año, la cosa cambió, me tuvieron más respeto, el voleibol se le tuvo más respeto en la universidad, y ya eso me ayudó más en ese sentido. Claro. Vamos a llegar a los juegos provinciales, vamos a llegar a esa etapa. Pero antes, ¿cómo valoras tú los juegos interfacultades en cuanto a nivel de vóley? ¿Qué representaron para ti los juegos interfacultades? Los dos, los interfacultades, incluso los interaños, que era donde la gente prácticamente se conocía. Para mí
quizás uno de los juegos con más presión que jugué, porque cuando tú juegas un provincial, cuando tú juegas un torneo, un nacional, fuera de tu provincia, nadie te ve, si haces un papelazo, nadie se entera. Pero los juegos, los interfacultades, están todos tus compañeros de grupo. Y yo me recuerdo que había gente que nunca había voleibol y iba a ir nada más que acababa de ti prácticamente. Y además eso ahí se llenaba. Yo recuerdo un juego en el segundo o tercer año en mi universidad. Hicieron una encuesta y el voleibol quedó por encima del fútbol sala en popularidad. Y cuando tú ves la foto, ese año cuando estaba en el segundo o tercer año, me parece que fue el pico del voleibol a UCI. Cuando Lanny todavía jugaba, Ofo todavía jugaba, y ya había gente nueva como Lugo, como yo, creo que Abel ya había llegado, Champo, esa gente. Era un año que estaban las tres generaciones juntas. Y ahí se jugaba súper fuerte. Los 4 o 5 mejores equipos se jugaba duro, se sacaba suspensión. Ese año, yo tuve un equipo, creo que fue el segundo año, que los 6 regulares, 5 sacaban suspensión. Ese nivel de interfacultades es un nivel bastante alto. Se jugaba, se atacaba penetraciones, se jugaba 5-1, el pasador era alto, se jugaba con chiquiticas, se jugaba con combinaciones por el medio, se jugaba bastante bien. En la pregunta vi que tú me tocaste un tema con el arbitraje. Yo no considero que el arbitraje haya sido malo. Yo lo que considero es que el arbitraje no se hizo lo que se había hablado. Porque ante las interfacultades siempre ha sido una reunión de capitanes. Y ahí se acordaba una cosa. Se acordaba, por ejemplo, ahora no recuerdo detalles, pero se acordaba, bueno, esto es lo que hay que hacer, o estas son las normas, o cuando la pelota toque, pase por atrás de tal lugar, no se considera bola viva. Y al final, cuando llegamos los juegos, los árbitros no habían estado en ese pasillo o en esa reunión de capitanes, y ellos pitaban según lo que ellos entendían. Y entonces al final no era que eran malos, era que ellos no habían participado en el congresillo, no habían participado en la reunión de capitanes, y ellos no saben ni lo que se había acordado hoy, ¿entiendes? Y eso sí marcó diferencia a la hora de... Por eso, por supuesto, cuando los arbitraban, que eran la gente de la UCI, ellos sabían las reglas de la UCI, porque ellos sabían las reglas de cada terreno. Cada terreno tiene sus propias reglas. Claro. Oye, bueno, otra de las preguntas que te quería hacer, que estábamos hablando ya de Lanny, de Adolfo, de todo el nivel que había. ¿Sentiste presión alguna vez en algún partido importante? Bueno, de estos mismos partidos contra Lanny, contra Adolfo. Siempre había prearranque, sobre todo cuando jugábamos contra la Facultad 5, porque ellos eran los favoritos, ¿no? Pero nosotros sabíamos que le podíamos ganar. Era una presión rica que tú te sientes prearranque, pero a la vez tú sabes que ese día vas a rendir más, porque estás un poco nervioso, pero tienes adrenalina y saltas más y eres más rápido, te mueves más rápido. Entonces recuerdo que la primera vez que jugamos contra Lanny, yo ni sabía que ellos eran los campeones, no sabía nada, fue mi primer año. Tuvimos juegos bastante parejos y por una decisión que no se hizo lo que yo pensaba que se iba a hacer, lo perdimos. Yo pensaba que se había jugado por las esquinas, que teníamos jugadores mucho más altos que los de ellos. Y un compañero de equipo, no va a decir nombre, quería jugar solo por el medio, y le dije, por ahí te van a coger, al final eso fue lo que pasó. Se nos hizo difícil llevar el recibo, y las veces que llegó, lo estaban esperando, y bueno, se perdió ese juego. Pero yo ni siquiera sabía que habían sido los campeones, ni que habían sido los que habían ganado todas las veces anteriores, ni que eran los favoritos. Para mí era solamente un equipo. Yo sabía que Lenny estaba ahí, pero yo lo veía como equipo. Y entonces, fue como que de esos juegos que tú pierdes, pero tú dices, bueno, perdimos, pero yo sé que se le puede ganar. Porque perdimos nosotros jugando mal y le hicimos fuerza. Es decir, cuando mejoremos, estamos seguros que vamos a estar de tú a tú con ellos. Claro. Bueno. Hay otra anécdota que me pasó. Eso fue algo gracioso que me pasó. Estamos jugando contra la Facultad 4, contra Edgar y Adolfo. Una bola esa súper clave que había. Una bola arriba de la net. Adolfo es pillo. Y en su terreno empieza a cantar, a pedir la mano, mía. Y yo escucho la voz, porque ese era el pasado mío cuando jugábamos en el equipo UCI. Pero era mi contrario en esta facultad. Yo escucho la voz de un tipo que yo conozco pidiendo la bola y la dejé. Y la bola me picó. Y era él que él estaba cantando la bola del otro terreno. Ahí me la aplicó como se dice en los cubanos. Empezó a pedir la bola mía. Yo escucho la voz que conozco. Pensaba que venía atrás. Claro. Y la dejé. Ahí me la aplicó. Sí, era pillo, Adolfo. Oye, el vóley de playa y el vóley de sala. ¿Cuál te motivaba más? Porque más adelante se incursionó en el vóley de playa en la universidad. ¿Cuál te motivaba más? Cuéntame. A mí siempre me gustó más el sala, que fue lo que jugué. El sala fue lo que más me preparaba. Y la playa venía como la segunda opción. Porque al final el vóley de playa llegó tarde, llegó después y no estaba maduro.
Creo que había uno o dos jugadores que eran realmente playeros. A los demás se le podía ganar si se jugaba bien. Y entonces prácticamente nosotros nos preparábamos para el vóley de sala y después ajustábamos al final para el vóley de playa, pero no siempre el sala fue la primera opción. Y era lo que más gente llevaba también al principio. Claro. Bueno, tu pareja ahí, Diony Mato, apodado el Champo. Sí, Los Champo. Capirros, se apodaron ustedes allá en la universidad, todo el mundo conocía a los Capirros. Oye, ¿preparaban ustedes los partidos del vóley de playa, los partidos importantes, o todos los partidos los preparaban? Porque igual en el playa hubieron años donde el nivel estaba alto. Siempre tratábamos de hacer los juegos lo más simple posible, porque no éramos playeros, era tratar de no confundirnos. Y a los que más preparábamos era cuando la pareja de la Facultad 8, que Imanol sí era jugador de playa y jugaba con un líbero. Es decir, que era gente que defendía mucho y a esa gente sí había que ganarle con habilidades porque ellos sabían jugar. A los demás le ganábamos con físico. Ahí no bien, era difícil encontrar una pareja que físicamente nos ganara a mí a Champo. Así que la mayoría tenían un jugador alto, bueno, le sacábamos al otro. Era difícil encontrar una pareja que tuviera dos jugadores que estuvieran en un nivel bastante alto. Entonces, la Facultad 8 era la que más, eso por lo que te expliqué. Imanol era jugador y fue campeón nacional de voleibol de playa cuando estaba en la ESPA. Y Hanley era un libro, quizás el mejor libro que tuvo la universidad en mi tiempo. Entonces, recuerdo que se hizo una copa entre las interfacultades y ellos nos ganaron en Tayré. Y fue la misma sensación. Nos ganaron, nosotros ni siquiera estamos sacando suspensión, porque no queríamos mezclar la suspensión del sala con de playa, porque eso nos iba a romper la carrera impulso. Y en el Tayré estuvimos como 10 a 9 y Champo falló un saque. Es un punto eso que te puso atrás en un momento clave. Falló un saque del piso y entonces ya esos fueron 2 puntos adelante y no pudimos agarrarlo más. Pero sabíamos también, recuerdo que antes de empezar ese año en la interfacultad, yo me reuní con todos y le pregunté qué es lo que cada uno quería. Y la mayoría de ellos dijo, no, queremos ganarle el color de sala, ya lo ganamos un viaje, queremos ganarlo. Y yo le dije, yo quiero ganarlo los dos. Todo el mundo me miró así, pero bueno, la Facultad 8. Y le dije, mira, mi razonamiento es sencillo. Nunca hemos tenido un equipo tan bueno en el voleibol de sala. Y el año pasado ganamos sin tener un equipo tan competitivo. Este año tenemos el mejor equipo. Y creo que no va a ser menos difícil ganar el sala. Una vez que ganemos el sala y nos enfoquemos en el playa, también la vamos a ganar primera, porque ya tenemos humor y no tenemos presión. Cualquier otro equipo va a tener la presión de tener la medalla. Y segundo, el único equipo que nos ganó en la Copa, nos ganó en Tayré, nosotros sin dar lo máximo, sin jugar nuestro mejor juego. Y así fue, llegamos hasta la semifinal sin perder un set. La semifinal lo vamos contra la Facultad 3. Y mucha gente me habían sacado a mí, porque yo sabía que yo era central, que no era receptor. Claro. Y le habíamos ganado fácil. La Facultad 3 era Andri y creo que era el Piri el otro. Nos hicieron algo. El primer set me sacaron a mí y le ganamos fácil. El segundo set le sacaron a Champo y nos lo ganaron ellos. Y incluso le metieron 2 bloqueos a última hora a Champo, que cuando jugó estuvo bien pegado, pero lo bloquearon 2 veces. Y en el Tayré se sabía que le iban a sacar a Champo. Y entonces ahí nosotros los cambiamos y incluso para la 4, para que Champo me recibiera y para jugar el segundo toque. Y así fue como le ganamos la semifinal. La final era con la Facultad 8, que se sabía que iba a ser un juego muy duro, porque nos habían ganado la Copa. Pero también ya tenía mi oro. Ya yo tenía un poco que perder. Y le ganamos 2-0 en la final también. Jugamos otro juego prácticamente. No fue mismo la Copa. Los dos sacamos saltando. Buscamos ser agresivos desde el saque. Y teníamos mejor bloqueo que ellos. Y al final nos ganamos la victoria en esa final también. Ese año ganamos los 2 oros. Y a raíz de esto, bueno, ¿cómo evalúas tú el nivel de convocatoria que tuvo el vóley de playa? Bueno, llegó tarde a la universidad. Nosotros luchamos en ese tiempo. Bueno, yo formaba parte del colectivo allá de entrenadores y luchamos por insertarlo. Al final lo logramos y bueno, ¿cómo evalúas tú el nivel de convocatoria que hubo con las parejas masculinas, femeninas y no solo de los jugadores, sino del público también, que era bastante emotivo? ¿Cómo evalúas tú eso? El vóley de playa llegó tarde, pero pegó rápido, porque recuerdo que en un momento que se jugaba más, digo, jugar en masividad, en el playa que en el sala. Y me recuerdo que había veces que se jugaba hasta de noche y aquello estaba lleno todavía. Entonces lo otro que pegó mucho es que con la cercanía, con las canchas de fútbol sala, la gente se iba del vóley de playa para fútbol sala y viceversa, o corrían del básquet. Como estaba más cerca para acá, estaban de aquí el gimnasio, se llenaba bien. Y sí, al final llegó tarde, pero pegó más. Recuerdo que al final, cuando yo estaba en cuarto y quinto año en la universidad,
después de cuando salía de mis clases, casi siempre iba para vóley de playa, antes de irme para el sala, porque se jugaba más, era otra onda, era algo así, y se aprendía más también. Claro. Bueno, la preparación física, hablando del playa, ¿cómo lograron ustedes, bueno, Champo y tú, que eran la pareja del vóley de playa, cómo lograron ustedes solventar ese cúmulo de exigencia física que era pasarse una semana, 2 semanas con partido de vóley de playa y luego irse a jugar vóley de sala? El vóley de playa, que era una exigencia realmente agotadora, y ya no tenían ustedes, por lo menos tú, que venías de EIDE, de ESPA, que no tenían la misma preparación de la EIDE y de la ESPA, realmente, por el cúmulo de clases y demás. ¿Cómo colegiabas eso tú? Nosotros, lo primero que hacíamos era el equipo de la facultad de voleibol, cuando sacaban los interaños, cuando empezaba el fin de año antes, pero cuando la gente regresaba en enero, nosotros empezamos a entrenar desde enero hasta marzo, que se jugaban las interfacultades. Había otras facultades que empezaban a entrenar de septiembre y después se les olvidaba, otras que entrenaban la última semana. Nosotros entrenábamos 2 veces por semana, metódicamente, desde enero hasta la interfacultad. Y Champo y yo, la pareja de voleibol, ese entrenamiento era el extra. Nosotros entrenábamos voleibol de playa y practicábamos voleibol de playa antes del otro de sala. Siempre guardando algo para el final. Hay un impacto grande porque recuerdo los primeros juegos que jugamos, los juegos oficiales de voleibol de playa. Veníamos con la mentalidad del sala, de que la bola se va del terreno y tú vas corriendo, la coges y vira. No. Tuvimos que, modernizarlo en ese sentido. La bola se sale, tú caminas, coges tu aire, coges la bola, entra o alguien la coge, vira, toma tu tiempo. A veces que pedíamos tiempo para refrescarnos. Porque el playa eran 2 nada más y había que jugarlas todas. Cuando tú juegas no importa, pero cuando era juego de verdad, oficial, terminábamos bien cansados. Sí, era muy, muy exigente. Bueno, cuéntame entonces, haciendo un resumen ya de los juegos interfacultades, cuéntame cuáles fueron tu cúmulo de resultados en todos estos juegos, sumando el playa con el sala. ¿Cuáles fueron la cantidad de medallas? ¿Cuáles fueron los resultados en total? Nosotros, cuando yo terminé la universidad, habíamos ganado 3 veces el vóley de playa y 2 veces el vóley de sala. Las 2 veces que se jugó vóley de sala, las 2 veces la ganamos. Y habíamos ganado 3 veces el vóley las 2 veces que se jugó el vóley de playa lo ganamos y habíamos ganado 3 veces el vóley de sala, que era una más de la que habían ganado la Facultad 5, que era quien más había ganado, que había ganado 2 veces. Y los demás tenían 1 o 2, pero nadie tenía otro. Cuando terminamos teníamos 3 y ellos tenían 2. Y habíamos ganado las 2 veces el vóley de playa. Por lo tanto, hubo 2 años que ganamos vóley de playa y vóley de sala a la vez. Primero que todo era un triunfo que todos esperábamos. El vóley es el deporte insignia de la facultad y hace 2 años fuimos campeones, venciendo también a la Facultad 5. En la etapa clasificatoria los vencimos y en la final fue la revancha y fue convincente. Pienso que 2-0 es una victoria que todos esperamos. Y 1 o 2 años Champo tuvo una lesión porque también jugaba fútbol y tenía un oblicuo medio lesionado de un fútbol por allá que jugó y hubo que jugar con él así lesionado. Bueno, ya entrando ya en materia ya de un poco más de nivel, los juegos provinciales. Los juegos provinciales, que fue la oportunidad tuya de volverte a reencontrar con jugadores que te encontraste en la pirámide, de EIDE, de ESPA, los jugadores del Fajardo principalmente, y muchos jugadores que estaban en las universidades pedagógicas, de ciencias médicas y demás. ¿Cómo fueron los primeros años de ese equipo UCI donde estaban, bueno, obviamente estaban Adolfo, estaba Lagni y el equipo tenía nivel? ¿Cómo fueron esos años? Hablamos un poquito anteriormente, pero cuéntame un poquito más cómo fueron esos primeros años donde pudieron ir al campeonato provincial, donde pudieron desempeñarse ahí un poquitito ustedes y chocar con esos jugadores. Bueno, campeonato provincial, ramal, universidad a la que fuimos, era como virar para atrás, para la ESPA de nuevo, porque te encontrabas con los chamacos que estaban a otro nivel, con los chamacos de alto rendimiento. Y entonces, ahí hubo una pauta, hubo un antes y un después. Cuando perdimos aquel ramal que no clasificaba para la universidad, el otro año, el que entra de entrenador es Jordan. Y ahí era como otra época. Cuando lo vi el primer día de entrenamiento, dije, me parece conocido. Una gente, coño, yo jugaba contra él. Y hablamos y él me dijo lo mismo. Él jugaba en el Fajardo y yo jugaba torneo entre Fajardo. Y entonces, desde la preparación física, yo también ayudaba ahí. A la mentalidad del equipo, a todo cambió. Yo también era jugador de voleibol y yo sabía lo que había que hacer. Y entonces, si te fijas, los resultados también
dejamos de ser ese equipo que siempre estuvo cerca y que peleaba duro a ser un equipo que obtenía los lugares. Al final nunca logramos ganar al Fajardo en los provinciales. 3 veces lo tuvimos en Tayré. Un viaje lo estuvimos en Tayré ganando 13 a ¿cuánto fue? 13 a 12 lo tuvimos un viaje, un Tayré contra el Fajardo. ¿Cómo era la preparación desde el punto de vista físico y técnico-táctico para ese tipo de eventos? Provinciales, ramales, ¿cómo se desarrollaba ese entrenamiento, esa preparación? Bueno, desde que Jordan llegó y tú llegaste, la preparación era como alto rendimiento. Nosotros nos preparábamos como si estuviéramos en la I, en la ESPA, alto rendimiento, todas las técnicas para tratar de llegar al pico a provincial y después o en el ramal la competencia que llegara. Ahí se entrenaba casi siempre 2 o 3 veces por semana y se hacía físico. Y se iba al gimnasio y se corría y se hacía de todo. Y me sentía a veces, yo pienso que hubo veces que era un pico más alto que yo tenía incluso en la ESPA. O también era un jugador más maduro. Claro. Bueno, también incursionaste en la posición de opuesto. En algún momento de los juegos interfacultades, en algún momento que se necesitó, recuerdo incluso hasta en provinciales, si más no recuerdo, porque bueno, yo estaba con la parte del femenino. ¿Cuál te gustaba más? Porque yo te veía incluso, o sea, tu desempeño era de nivel, haciéndolo de opuesto. Muchas veces vemos centrales que cambian de posición a ser opuesto y lo hacen bien. Y tú lo hacías bien. O sea, cumplía el propósito cuando te ponían en esa posición. ¿Cuál te gustaba más? ¿O te motivaba ese ser opuesto? Me gustaba la idea de central, es lo que más me gustaba, ¿no? Porque fue lo que más experiencia tenía. Pero la idea de ayudar a mi equipo como opuesto me caía bien, porque además era otro tipo de responsabilidad. Nunca pensamos que fuera a suceder, que fuera ya el momento que hiciera falta, pero por suerte, por desgracia, hizo falta. ¿Y en qué momento? Jugándonos una plata en un campeonato nacional. Por cuestiones del destino, Leonel sí fue a ayudar a su familia porque se nos había dicho que no se iba a jugar. Y la sede, íbamos a jugar contra la sede. Y la sede nos cambió el juego de una hora por ahorita. Hay que jugar, no, pero era mañana. Bueno, al final se tuvo que jugar sin Leonel y se me puso de opuesto. Y perdimos un gran partido en Tayré. Uno de los más duros que he visto que se quedaba jugado, pero bueno, se perdió. Vale, ahí, bueno, ya entramos en los campeonatos nacionales. ¿Cómo fue la clasificación a las Tunas 2007? Esa clasificación que, bueno, el campeonato nacional, el mejor resultado que se ha obtenido. ¿Cómo fue ese camino para la clasificación? Cuéntame, bueno, el proceso del ramal, cuéntame un poquitito. Hemos hablado ya un poco de eso, pero cuéntame en esencia cómo fue la ruta para llegar allá. Bueno, ya se había jugado bien en los provinciales. Generalmente los provinciales se jugaba bien y se quedaba segundo. Casi siempre se quedaba segundo, se perdía con el Fajardo apretado. Pero cuando llegamos a Ramal, el único que yo había jugado, que fue el primero que se jugó, se perdió con la hojilla y no pudimos ir en el Nacional. Entonces, el segundo Ramal se jugó en Cienfuegos. Y Cienfuegos eran los mismos, muchos los jugadores de la hojilla. Y ahí hubo de todo. Lugo llegó tarde, se le fue la guagua, estuvo enfermo y llegó tarde, vamos a decir que enfermo. Llegó tarde a ese ramal. Se jugó con muchos de los mismos jugadores que en Cienfuegos que se había perdido anteriormente. Y llegamos a la final, un juego súper apretado. Ahí hubo de todo en ese juego. El Jordan tuvo que sacar lo que tenía porque el arbitraje, estábamos jugando en Cienfuegos contra Cienfuegos, el arbitraje estaba a cuchilla, pero cuchilla como nunca había visto yo. El otro equipo daba faltas en la net, pero faltas en da y el árbitro no las veía. Nosotros rozábamos algo y era punto para ellos. Cada vez que se movía la net era punto para ellos, entonces en un momento que Jordan ya no aguantó más. Le ganamos un super partido de eso, un Tayré de eso que fue como 21-19, algo así, a la Universidad de Cienfuegos y clasificamos para el Nacional y agarramos dos de esos jugadores como refuerzo. Ahí entró el central que era del compañero Larni y entró Sedi, que había jugado contra él de 2 años, era mi tiempo. Entonces me parece que ese fue el momento pico del voleibol en la universidad, si no me equivoco, porque tenemos, por decir, las 3 generaciones. Teníamos desde el año Adolfo
Adolfo no fue al Nacional por problema de docente, que me hubiera hecho mucha falta también. Yo estaba en mi tercer año y teníamos también jugadores jóvenes como él, que también que suplió a Adolfo en Nacionales. Es decir, que teníamos, en mi opinión, fue el pico de nuestro desempeño como la universidad, porque ya llevábamos tiempo jugando como equipo y teníamos buena gente. Llegamos al Nacional, lo primero que nos encontramos fue que la sede también era un Fajardo, eso no es normal. Nuevamente la sede es un equipo universitario. Es decir, que fue la única vez que yo tengo, desde que yo seguí el Nacional, que se tuvo que jugar contra dos Fajardos. El Fajardo de la Ciudadana, que siempre es el equipo más fuerte, y además el Fajardo de Las Tunas, que en Las Tunas no había Fajardo. Esa gente que tenía era una banda de santiagueros, más otra gente. Armaron un combo, ahí metieron gente también de Río. Yo conozco a esos mapas, yo jugaba contra ellos. Y armaron su combo y hubo que jugarle a esa gente. Y perdimos ese juego en Tebré, que hubiera sido el pase a la final, que jugamos sin Nelson, entonces yo tuve que jugar lo opuesto, que no era lo mejor. Entonces Junior tuvo que jugar central y por ahí más o menos se hubiera podido jugar mejor si Nelson hubiera estado y yo hubiera podido jugar mi posición. Y creo que también si Adolfo no hubiera priorizado la docencia, porque ya estaba en quinto año y quería sacar su tesis, Adolfo también nos hubiera podido ayudar mucho. Y entonces una plata que sabía oro, porque se jugó contra dos Fajardo y se dio de todo, pero ese día nos quedamos en el bronce porque perdimos la semifinal esa con el Fajardo de Las Tunas, que no era Fajardo, que era un equipo inventado, que todo el mundo sabía lo que había pasado ahí, que nos la jugaron de niños, nos dijeron que no había juego, después nos cambiaron la hora, en fin, cosa que pasa. Claro. Bueno, por lejos, como comentamos, por lejos el mejor resultado que ha tenido un equipo UCI a nivel nacional, bueno, los campeonatos nacionales masculinos que se siguieron jugando, se suspendió el femenino, pero el masculino se siguió jugando. Después, bueno, se intentó clasificar y bueno, hubo un proceso. Pero ¿cómo fue en detalle, un poquito más en detalle esos partidos? Porque, bueno, estaban los dos Fajardo, pero habían otras selecciones que también tenían nivel. Generalmente en el masculino, un equipo del Pedagógico, de Ciencia Médica, también tienen refuerzos y arman buenos equipos. ¿Cómo fue ese camino? Porque el proceso de clasificación para llegar a esa semifinal tiene que haber tenido igual partidos complicados. ¿Cómo fue? ¿Cómo recuerdas tú qué partido complicado? Porque igual esta entrevista, bueno, obviamente la van a ver muchos compañeros tuyos y demás que quizás ni conocen o conocen la historia pero no saben en detalle cómo fue el proceso y por lo menos va a quedar. ¿Cómo fue ese proceso camino a la semifinal y a esa semifinal histórica para ustedes? Hubo varios equipos que eran equipos fuertes, ¿no? Pero sabía que Fajardo era el equipo más fuerte. Creo que el primero y el segundo juego que jugamos fue contra Fajardo. Esa gente fueron con todo el hierro. Tenían a Tavares, tenían a Quique, tenían a Omel, nosotros decimos Bemba, tenían al santiaguero que jugaba, nosotros decimos Paticruzado, un santiaguero que jugaba auxiliar. Esa gente tenían como lo mejorcito de cada Fajardo. Fue lo que se llevaron ellos para allá. Y perdimos 3-1 con él. Uno de los 6 que jugamos me pusieron a jugar opuesto. Y porque ya sabía que ellos no iban a ganar, ¿no? Entonces jugamos un 6 opuesto para cambiar la cara, vamos a ver qué pasa. Quizás así le hacemos más esfuerzo. Creo que fue el mejor juego en ese torneo, porque en los juegos que jugué, en los 6 que jugué central no me bloquearon ni un viaje. Me recuerdo de cuando sacaba juego Quique, que en ese momento era el capitán de Fajardo, pero fue compañero mío de equipo en la EPA. Cuando se acabó, mismo me felicitó porque hubo un bajito que me dieron, que me soltó central, que no me acuerdo el nombre de central ahora, y me saltó Quique, que era el auxiliar, vino a dual. Y yo giré para la zona 5, es decir, le giré por arriba de Quique de central, y fue uno de los mejores ataques que me di. Recuerdo que el árbitro, que era uno prietecito que también arbitraba en las interfacultades, cuando sacaba el juego me dijo, te fuiste majadero en ese juego. Y eso me pasó muchas veces, que a veces en el juego que jugábamos contra el equipo más fuerte, era cuando mejor yo jugaba, pero también era cuando más me exigía. Entonces perdimos 3-1 con el Fajardo, pero era un equipo eso que tú dices, bueno, se perdió, pero le quitamos un 6. Se pudo haber hecho un poquito mejor. En Ciencias Médicas, ellos se habían reforzado también, se reforzaron. Y me recuerdo que se habían llevado un jugador de Río, que era un año menor que yo, fue muchas veces nosotros le decíamos el Murciélago. El Murciélago era un santarín de eso. Y entonces el capitán de Ciencias Médicas, que era el año Adolfo y el Arni, tenía una intriga y tenía una cosa. Entonces, por Murciélago jugaba central y opuesto. Entonces, cada vez que nos veía, nos metía una intriga, ¿no? Porque te vamos a ganar, porque tenemos una bajo la manga,
no, porque tenemos un eso, porque escondido, porque te la vamos a esconder, porque tenemos algo bajo la mano que tú no conoces. Y lo que él iba a hacer era que iban a ponerle en el juego contra nosotros al murciélago a jugar opuesto. Esa era la estrategia que tenían ellos. Y resulta que el murciélago, cuando lo ponen opuesto, era el único que había que bloquear. Le pusimos otro bloqueo y le caímos bloqueo. Y se le acabó la estrategia y se le acabó toda su historia. Ese fue como, era como el tercer equipo más duro que había que jugar. Y le metimos, creo que fue 3-0, 3-1, le metimos un partido. Ellos jugaron fuerte, ¿no? Pero nunca fue ese juego. Era esa gente que vinieron a pinchar, que podían sacarle. No había manera que ellos pudieran ganar si jugamos el juego nosotros. Y los otros juegos fueron contra el Fajardo. El juego de la semifinal, que fue más duro, que perdimos contra el Fajardo de las Tunas. Ellos nos ganan el primer set, nosotros ganamos el segundo. Ellos nos ganan el tercer set, nosotros ganamos el cuarto. Pues así, ajá. Y ellos nos ganan el tiebreak con todo el público en contra, aquello se llenó, aquello estaba rotado. Pero fue un súper juego. Me acuerdo que Grande jugó un partidazo ese juego. Pero no pudimos con esa gente. Esa gente vinieron también artillados, una cantidad de prietos de santiagueros que aquello parecía que había salido de la Expa antier. Y al final esa gente nos pasaron por arriba en el tiebreak ese, que lo vimos dado todo. Pero fue un partidazo, fue un juego bueno y yo estoy seguro que Urban estuvo contento. Algo que me llevé de esa universidad, aparte de la amistad y los buenos momentos, era que siempre me dolió de momento que en la UCI al voleibol nunca se le dio el lugar que debía. Llegó a ser el deporte más popular dado por el sitio web de los Juegos Deportivos. Siempre llegaba, nunca fue campeón provincial porque ganarle a Fajardo, tú sabes que eso era prácticamente imposible. Nosotros lo más que pudimos fue pegarle un tiebreak. Nunca fuimos campeones provinciales, pero siempre se sabía que había nivel. Sin embargo, había otros deportes como el fútbol sala o el fútbol 11, que eran mucho más beneficiados por el hecho de que ganaban provinciales, pero es que el nivel del fútbol a nivel provincial no se podía comparar con el nivel de voleibol, donde había jugadores que eran de equipo nacional y gente que hizo equipo nacional. Eso nunca hubo comparación. Sin embargo, cuando fuimos a la universidad, el voleibol masculino vibró con un 11 y el voleibol femenino vibró con un oro. Y el fútbol sala hizo lo que había hecho siempre en toda la universidad que iba, virar de un octavo, un sexto lugar, perdían con cualquiera. Entonces, hubo momentos incluso con la parte de la preparación, porque al inicio de la UCI, a los que se preparaban para los torneos, se les daba comida doble, se les daba doble. Después se quitó, pero al principio se les daba doble. Y cuando se quitó, al fútbol se le seguía dando merienda. Después los entrenamientos, el voleibol no. Y un día recuerdo que un día protesté. Y le dije, pero ¿qué tiene de especial el fútbol? ¿Por qué le dan? Y no, buscó un problema yo por hablar de más, porque empezaron a buscar la gente. Pero mira, el deporte no habla así. Y Scarlett la cogió conmigo. Pero en realidad, al fútbol se le daba merienda. Después del entrenamiento, el voleibol no. Y al final el voleibol era quien traía el resultado. Lo que pasaba era que todo el mundo sabía que el fútbol tenía un padrino. No me acuerdo cómo era el nombre ese que era vicedecano, no me acuerdo cuál era el entrenador. Y el voleibol eran los chamacos que queríamos jugar y los entrenadores querían empujar tú y Jordan, que eran los que más querían, Majachón y los otros entrenadores, el cuerpo técnico. Pero nunca tuvimos un padrino que jugaba porque alguien un vicedecano, un vicerrector, nada de eso. Ahí se jugaba a calidad y a nivel. Así es. Bueno, el partido por el bronce, ¿qué representó para usted ese resultado? Bueno, un partido que también, bueno, un partido que ganan, yo realmente no lo recuerdo, por eso te pido, porque recuerdo que en ese minuto estábamos nosotros preparándonos para el partido, la final, en ese minuto nosotros, y no lo recuerdo, yo creo que llegamos tarde al partido, pero lo recuerdo así instantáneamente. Cuéntame tú, ¿qué representó para usted ese partido y esa medalla de bronce histórica? Que todavía... Sí. Ya teníamos a la Leche de vuelta. La Leche llegó, hubo puesto de juez central. Ese fue el partido ese que te hablé de que Ciencias Médicas, que nos estaba hablando, que tenía un arma bajo la manga. Ah, claro. Entonces, hubiera sido la primera medalla de un deporte colectivo de la UCI en una universidad, porque se habían agarrado medallas pero individuales, no de deporte colectivo. Lo ganamos 3-1. Ya nosotros la habíamos ganado a ellos en clasificatoria, así que sabía que le podíamos ganar. Era nada más asegurar la victoria. Pero también era un juego que veníamos de jugar después de haber perdido la semifinal, en un juego súper apretado y súper cansado. Pero nada, jugamos fuerte, ganamos los primeros sets, perdimos el tercero, bajamos un poco el nivel, volvimos a levantar el nivel y ganamos 4-6 y terminamos 3-1. Recuerdo que las niñas estaban afuera y nos están dando mucho apoyo, eso nos ayudó mucho, porque había que terminar ese juego. Cuando tuvieran jugando con un contrario inferior que ya lo había ganado, tiene que mantener tu nivel. Si te duermes, te la aplican. Eso es parte del voleibol. Y esa fue la primera medalla
representó la primera medalla de un deporte colectivo para la universidad, para la UCI. Es una universidad. Así es. Bueno, cuéntame alguna anécdota que hayas tenido de ese campeonato. Tuvimos muchas. Yo recuerdo que, bueno, tuve la oportunidad de participar. Tuvimos muchas anécdotas, pero cuéntame alguna anécdota que hayas tenido, no solo deportivas, nos pasaron muchas cosas, pero cuéntame tú alguna que te haya también marcado, que tengas por ahí, alguna anécdota cómica. Recuerdo que el voleibol masculino y femenino éramos como familia, siempre salíamos a los mismos lugares. Y había una mulata en el voleibol femenino que se llamaba Indira, que era muy, muy bonita. Donde quiera que salíamos, siempre se le pegaba a la gente, ¿no? Recuerdo que un día fuimos a un lugar a bailar en downtown, en el centro de Las Tunas, Las Tunas, como le decían ellos. Y se le acercó a Indira un compañero y le dijo con estas palabras: permítame expresarles una palabra. Y eso fue una anécdota de ese día, que al final nos cayó tremendo palo agua arriba y regresamos tardísimo, pero bueno, tú sabes que también se va a competir y se va a conocer, a disfrutar. Yo nunca había estado en Las Tunas, no era una provincia de mucho nivel de voleibol, nunca había jugado en campeonato allá, ni nunca habíamos participado en torneos, y eso fue algo bien bonito para nosotros conocer Las Tunas. Oye, Jordan, compadre, Jordan, tu entrenador la mayor cantidad del tiempo. Ahí iniciaste con Achón, bueno, ya comentábamos que Achón fue de los primeros campeonatos provinciales, los primeros años de la UCI. Pero Jordan estuvo contigo la mayor cantidad del tiempo. ¿Qué representa Jordan en tu paso por el vóley en la UCI? Como entrenador, como hermano, como amigo, ¿qué representa para ti? Jordan era un entrenador, pero lo queríamos como si fuera uno más del equipo, un jugador más. Primero porque había jugado contra él cuando jugábamos torneos en el Fajardo de la Mariposa. Pero además de eso, Jordan era jugador de voleibol. Cuando tiene un entrenador que fue jugador de voleibol, es una tónica totalmente diferente. Y él venía de alto nivel. Jordan estuvo en el Cerro Pelado, él jugó con Denny, jugó con jugadores de nivel y él sabía de voleibol. Y también él venía en un voleibol de ganador. Es como lo que expliqué a Ofu y Lanny. Tener jugadores que ganaron en tu equipo te hace ganador, porque esa gente siempre van a luchar. Tener un entrenador que ganó como jugador también, porque él no se va a conformar con un lugar inferior al que cree que su equipo va a llegar. Y él va a empujar y va a tratar de lograrlo todo en cuanto a torneos se encuentren. Y al final nos hicimos amigos para la vida, porque al final uno se gradúa y te vas a la universidad y sigues siendo amigo de Jordan. Y fue lo mejor, creo, que le pudo haber pasado a la UCI en ese momento. Yo recuerdo cuando perdimos el primer ramal que perdimos hasta en primer año. Ya Jordan estaba en la UCI, pero no era entrenador de voleibol. Él estaba en la grada, y en la grada él sufrió esa derrota porque él sabía que si se hubieran hecho los cambios pertinentes, se hubiera podido mejorar el juego. Había cambios que hacer, que se empezó a jugar de una manera que de esta manera no puedes ganar, y Jordan lo sufrió hasta que un año después se le dio el equipo y ahí todo cambió. Creo que a Jordan le debemos mucho como entrenadores, como jugadores y como alumnos, porque Jordan se preocupaba mucho por la docencia de sus jugadores. Él se preocupaba, él veía y se reunía con los vicedecanos y preguntaba cómo estaba el jugador, y siempre estuvo atento en lo que él pudo, siempre nos brindó una mano, como jugador, como entrenador y como amigo. ¿Alguna anécdota cómica que tengas con Jordan de esos tiempos de competencia, de provinciales, de nacionales, en la UCI, los entrenamientos? No tengo así nada, no sé, lo respetaba tanto que no. Sí, buena. Hubo un viaje, cuando jugamos el ramal que se jugó en Cienfuegos, que también tenía su cosa, porque se sabía que iba uno solo al nacional, había que ganar, obligado. La noche antes de la final salimos de una guagua, porque nos pusieron una guagua en la universidad, para la ciudad, para regresar, a caminar por la ciudad. Cuando regresamos, los jugadores de Cienfuegos, que realmente eran de Villa Clara, había uno que estaba borracho y empezó a decir que nos iba a meter las manos. Él venía en la última la guagua. No, que nos iba a meter las manos, que esto, que lo otro. Al final se fue que embarcó el juego. Pero cuando el juego se puso caliente, que ya los árbitros estaban pero cuchilla, que cada vez que se movía la net, no importa quién sea, era punto para ellos. Esa gente metieron una falta por abajo de la net, por abajo completo, se agarraron la net completa y no la pitaron. Nosotros prácticamente paramos a jugar y no la pitaron. Y Jordan le fue arriba a la mesa hasta el arbitraje y le daba manotazo a la mesa. Y los papeles que estaban arriba de la mesa, todos esos papeles se perdieron. Y Jordan se puso malo ese día ahí porque él se dio cuenta que nos estaban robando el partido. Y nosotros, bueno, ¿qué íbamos a hacer? No había manera de ganar a esa gente. Así. Y aquello se calentó, se paró el partido, viramos de nuevo. Jordan tampoco se tenía que fajar.
Pero ya los árbitros por lo menos pitaron parejo, por lo menos. No fue que del parejo, pitaron parejo y así ya la cosa era diferente. Pero yo se puso molesto ese día y un poco surge un problema que día ahí. Porque él sabía lo que estaba pasando ahí. Oye, cuéntame, ¿extrañas esos días de bowling en la universidad? Todavía a veces que sueño por la noche me despierto pensando que tengo que jugar otro día. Oye, entonces cuéntame también, ¿qué representa hoy en día el vóley para ti que ya no estás activo? Bueno, hablamos regularmente, nos pasamos datos de vóley, nos pasamos las ligas y estas cosas. Pero ¿qué representa para ti hoy que no estás activo? Bueno, me comentas que estás también de entrenador. ¿Qué representa para ti el vóley en estos tiempos? No estoy activo, pero todavía cada rato juego un torneo, algún otro torneo por ahí con las amistades. Aquí el voleibol es diferente. La gente no se pone bravo, la gente no discute. Aquí es otra onda, una onda más a lo tranquilo, a lo blanco. Al principio, cuando llegué a Canadá, entrené muchachos 13 y 14. Después entrené en un college. También me llamaron para la universidad, pero el college me quedaba más cerca. Y hice como entrenador asistente. Enseñé parte de lo que había aprendido. Los muchachos no sé, el nivel aquí era muy diferente. Era más bien una onda relajada. No era enfocado al alto rendimiento. Y eso como que me frenó un poco, pero bueno, di lo mejor que pude. Hice buenas amistades. Algunos de los muchachos que yo entrené cuando eran 13 y 14, tuvimos resultados en Ontario. Nosotros vivimos en una ciudad chiquita y le ganamos al equipo grande, al equipo de Ottawa, al equipo de Toronto. Algunos de esos muchachos están hoy jugando en la universidad. Se ganaron un scholarship, como se dice, se ganaron una beca. Y los padres de esos muchachos y los muchachos están muy agradecidos por el trabajo que hice con ellos desde que eran bien jóvenes. Pues aquí todo el mundo quiere entrenar juveniles, nadie quiere entrenar a los niños. Es como si entrenar a los niños tienen un nivel inferior, y yo lo que hice fue lo contrario. Dame a los niños que son los que más tiempo o más van a aprender. Y entonces ganamos muchos torneos, ganamos muchas medallas en torneos de primera división y segunda división. Empezamos la segunda, subimos a la primera división. Y entonces, como que un blog completamente diferente. Aquí los muchachos, todavía hay muchos entrenadores, incluso entrenadores de colegio y de universidad, que piensan que el saque floating es más efectivo. Cosas tan ridículas, eso es el blog de hace 20 años. Y entonces, yo venía con otra idea. Yo enseñé a los chamaquitos míos que tenían 13 y 14 años a sacar suspensión, y tenía chamaquitos aquí hay muchos migrantes que son los que juegan voleibol. Chamaquitos de Tailandia, chamaquitos habían serbios, gente de ruso, que eran chamacos altos y sabía que iban a ser grandes. Y enseguida, en cuanto mejoraron su coordinación, mostraron nivel enseguida, porque yo les enseñé otro voleibol. Les enseñé voleibol que se juega ofensivo, que se ataca duro, que se practique el saque, que se entrene el saque, que el saque es tu primera arma en el juego, que no es voy a poner la bola en otro, no, voy a dar de hacer un punto. Y eso me dio buenos resultados cuando estaba entrenando. Ahora por problemas de trabajo y de tiempo, me he apartado un poco, juego 1 o 2 torneos no tengo tiempo, con amigos, torneos el día entero jugando, o a veces un fin de semana entero. Pero me mantengo por lo menos haciendo lo que puedo. Y bueno, estás en Canadá, estás viviendo en Canadá. ¿Hace cuánto tiempo estás viviendo por allá? 6 años llevo en Canadá. 6 años. Y bueno, tuviste un hijo, tienes un hijo ya grande. ¿Sigue los pasos tuyos o no en el vóley? A veces él tiene una pelotita de voleibol, de mini voleibol, y a veces nos tiramos unos pelotazos aquí, a veces jugamos pelota, tú sabes, cosas el niño no sabe, él juega lo que ve. Pero sí me he dado cuenta, como te decía, tú y yo compartimos muchas veces los links de los juegos importantes, el campeonato mundial de clubes, a veces juegos de playa, de los mundiales. Me pongo a ver voleibol y él se sienta conmigo y entiende. Y le gusta y sabe, por ejemplo, cuando el pelota toca la arena es que pierdes el punto. Y siempre pregunto a qué equipo tú le vas, a qué equipo lo voy yo. Y siempre nos ponemos en equipos contrarios como para hacer apuestas a ver quién está ganando. Y así juego matemáticas con él. Ok, estamos jugando voleibol de playa hasta 21 puntos. ¿Cuántos puntos le faltan a ese equipo para ganar? No, le faltan 3 puntos. Y él, así es como un juego para él, pero sí veo que le presta atención. Es decir, que le interesa. Claro. Bueno, Raúl, como última pregunta, más que una pregunta, es el mensaje que quieras, si quieres mandarle algún mensaje a tus compañeros, esos compañeros, bueno, que obviamente van a ver tu entrevista, los compañeros de EIDE, de la ESPA, de la UCI, entrenadores, un mensaje que quieras mandarle ahí a todos esos amigos de Cuba, esos amigos que están por todo el mundo regados. A los compañeros míos de ESPA, muchos se convirtieron en mis amigos para la vida. Mis entrenadores fueron como padres,
no hubiera sido quien soy sin la enseñanza de ellos. No solo de voleibol, porque al final un entrenador es más que un entrenador, es un profesor. A mis compañeros de voleibol de la UCI fueron, antes que mí nacieron, los mejores 5 años de mi vida. Y una parte de esos buenos 5 años fue el voleibol, porque en la UCI yo tenía todo lo que necesitaba para ser feliz en esa época, en ese momento de mi vida. Una parte de esa felicidad estaba el voleibol, poder jugar voleibol y voleibol de playa, poder jugar a un nivel nacional, poder tener compañeros que jugaron a nivel nacional, me ayudó mucho. Hubo incluso compañeros que me ayudaron en materias. Yo recuerdo la primera vez que jugaba provincial, Lani vino y me dijo, mira, tenemos juego mañana. Le dije, mira, no sé si puedo jugar mañana, tengo una prueba matemática. Y él me dijo, mira, habla con un profesor, hazla la segunda convocatoria y yo te ayudo. Y él se brindó, y incluso Adolfo, recuerdo que me ayudó mucho con proyectos de Java. Lani también me ayudó con proyectos de su mamá. Es decir, que éramos un equipo y lo mismo hice yo con los que vinieron atrás, con Champo, con Abel. Los ayudé no solo en el voleibol, sino fuera de la cancha. Porque eran mis amigos y porque me hacía falta que yo también, para tenerlos en el equipo, ellos tenían que estar bien en sus materias. Y al final nos convertimos en una gran familia. Hoy por hoy, desde que yo vine a ir para acá, para Cuba, por ejemplo, para acá, para Canadá, por ejemplo, quien vive en mi casa en Cuba es Abel, que era mi compañero de equipo de toda la vida, de la IDE hasta la universidad. Y siempre me he mantenido en contacto con todos esos jugadores, incluso con los que llegaron más lejos, porque también tenemos amigos que llegaron al equipo nacional. El caso de Leal era de la ESPA, Artemisa. Él es menor que yo, pero siempre fue un chamaco bueno. Un viaje, estando en la universidad, jugamos un torneo contra el equipo nacional de cadete. Y él estaba ahí, yo ni me lo imaginaba. Pero él estaba ahí, después siguió y se convirtió en un jugador que hoy que es un jugador de los 10 mejores del mundo. Siempre ha estado entre los 5 o 4 mejores del mundo en los campeonatos de clubes. Incluso amigos que no jugué contra ellos, pero se convirtieron en amigos como Simón, que conversamos mucho, seguimos sus partidos. Y a toda esa gente formaron parte de la persona que soy, ¿entiendes? Cada uno en su momento. Claro. Oye, tú sabes que ahora que me hablaste de Leal, te voy a hacer una pregunta que la hemos comentado, pero vamos a comentarla un poquito por aquí como último debate. ¿Qué te gustaría ver a esos mejores jugadores del mundo, incluso a Leal, que está nacionalizado brasileño? ¿Te gustaría ver esos super jugadores que se han convertido hoy, Juan Torena, Simón, jugando por Cuba? Esa es la añoranza de cada uno de los que yo conozco que siguen por el del mundo. No de Cuba, por el del mundo. Incluso entrenadores de Polonia, que a ellos les hubiera gustado. ¿Tú te imaginas ese combo? Leal, León, Juan Torena, Simón, Oreo Camejo, ¿cómo se llama el surdo está por ahí también? Y Resuelo. Y Resuelo. Hay tanta gente que hasta se me olvidan, y Resuelo. Si esa gente hubiera jugado por Cuba, hubiera sido totalmente de historia diferente. Porque en los últimos 3 o 4 campeonatos mundiales de clubes, que es el tope del voleibol profesional, siempre ha habido 3 o 4 finales, 3 o 4 cubanos en el All-Star. Entre los mejores del mundo siempre han habido seleccionados. Y siempre ha habido un cubano, creo que son los últimos 7 años, siempre ha habido, el equipo campeón siempre ha tenido al menos un cubano. Fíjate qué nivel. Verlo jugar, bueno, tuve la oportunidad, el preolímpico de Norseca se jugó aquí en Canadá, en Vancouver, es lo más lejos posiblemente de donde yo vivo. Sí. Yo vivo en la costa, pegado a la costa este, Vancouver es en la costa oeste. Y fui a verlo, y me encontré con Simón, y compartí con él, y me encontré con el surdo, Herrera, que es el surdo de Artemisa, conozco a su familia, conozco a Januaria, a su hermana, es de mi tiempo. Somos amigos, jugamos juntos como chamacos, él es mucho menor que yo, pero nosotros íbamos a jugar a la ESPA, y él estaba ahí. Y tuve la oportunidad de verlo jugar de cerca. Perdimos ese juego contra Canadá. Ahí el entrenador de Canadá la jugó mejor, le hizo cambios, los cambios le funcionaron. Y también Canadá siendo sede, también jugó aquel coliseo que estaba jugando a Canadá. Ser la sede siempre trae algo positivo. Y después compartimos y te das cuenta que al final, por mucho que han llegado al nivel, siguen siendo los mismos muchachos, siguen siendo gente seria. Y siguen siendo cubanos, y en mi opinión, siguen siendo patriotas. Muchos de ellos, eso estaba aumentado. Por supuesto, la prensa cubana lo dice. Juan Torena, antes de jugar por Italia, fue a Cuba y pidió jugar por Cuba. Y se le dijo que no. Incluso ahora, en el país preolímpico, cuando Simón está entrenando, Juan Torena fue a Cuba y Juan Torena entrenó con ellos. Y se ve bien con ellos y los ayuda. Ninguno de ellos tiene nada en contra de Cuba, ni ninguno de ellos le ha hecho nunca daño a Cuba. Ellos simplemente querían ser profesionales.
Claro. Bueno, esperemos que algún día pueda darse ese suceso y volvamos a la élite de nuevo. No creo Bueno, que sea una generación como esta, pero creo que lo de Simón fue un experimento y salió bien. Porque claro, si dejaste a Simón, ¿por qué no dejar a más jugadores? claro, Ya no va a ser aquella generación de León, Leal, Simón y los demás. Ya esa generación ya. Primero hay Juan Torreira por Italia, León por Polonia, Simón por Cuba, pero Leal por Brasil. Todo junto hubiera sido muy diferente, pero no sé, quizás es por futuro. Quizás para el claro. futuro. Ojalá así sea. Bueno, Raúl, darte gracias entonces, darte las gracias por reiteradas ahí, por compartir ahí este ratito de tu vida en el vóley. Y bueno, que muchos de tus compañeros, tu familia, amigos y demás puedan tener este pedacito, tu hijo principalmente, este pedacito de historia y que no muera porque nos quedamos con esos recuerdos en la cabeza y ya por lo menos esto hace que se perpetúen un poquitito estos buenos recuerdos. Hay muchas cosas más que contar, muchas cosas más, pero ojalá tengamos la oportunidad. De hecho, estuve conversando, otro de los entrevistados va a ser Lani, Adolfo, y tenemos la idea de hacer una conversación todos juntos, incluso incluyendo a Jordan. Y ahí, bueno, es una premisa que te doy, un adelanto. Vamos a ver si se puede concretar. Un abrazo entonces, mil gracias. Y bueno, estamos en contacto para otras entrevistas o otras cosas que vayamos a hacer ahí como equipo y familia que seguimos siendo. Gracias a ti por la oportunidad y la idea me parece muy buena. Estoy ansioso por ver las entrevistas de los otros compañeros y seguro sus anécdotas son parecidas a las que tuve yo porque lo vimos juntos. Así que nada, me dejas saber cuando te hagas las entrevistas para ver los videos. Muchas gracias. Vale, hermano, te mando un abrazo entonces en la distancia. Estamos en total comunicación. Ok, muchas gracias. Un abrazo. Cuidado ahí. Termina con la bomba. La bomba, dale. Uno, dos, tres. Abre para tirar la bomba. 1, 2, 3. ¡Uzi! ¡La bomba! ¡Para arriba!